Compartir un poco de las escrituras. Gracias a Dios por permitirnos la vida, permitirnos este momento de poder estar en esta plataforma para poder estudiar la palabra de nuestro Dios, esperando que sea de provecho para cada uno de los que vamos a escuchar y meditar en esta noche. El tema de hoy que quiero compartir con ustedes es el gemelo de Tomás. Todos conocemos a Tomás. El nombre Tomás es el masculino Toma, cuyo significado es gemelo. Es un nombre de origen arameo. Y Tomás tiene muchos hermanos gemelos dentro de las congregaciones. Algunos podemos ser gemelos en imitarle en lo bueno o en lo malo. Tomás falló en no estar presente cuando Cristo se le apareció a los discípulos después de su resurrección. Conocemos a Tomás porque ese primer día de la semana que nuestro Señor Jesucristo resucitó, él no estaba con los discípulos. Y cuando él se encontró con los discípulos le dijeron que habían visto a Jesús resucitado y él no creyó. Él no creyó a lo que los discípulos le estaban diciendo. También fue yo en no creer cuando los discípulos dijeron que Jesús había resucitado de entre los muertos. Fue incrédulo en no creer a las palabras de los discípulos. Pero lamentablemente muchos de nosotros somos como Tomás. Somos su gemelo en muchos de los sentidos que vamos a escudriñar en esta estudio. En Juan 20, versículo 24. Juan 20, 24. Pero Tomás, llamado Dídimo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Se nos presenta ese primer día de la semana, un día de victoria, día de júbilo. Si los discípulos hubieran entendido y hubieran comprendido lo que Jesús siempre le remarcó, que él tenía que morir, ser sepultado y resucitar al tercer día, si ellos hubieran creído en eso, ellos hubieran estado felices, hubieran estado con miedo, pero fue difícil para ellos que esta enseñanza de Jesús penetrara, y en Tomás, pues fue todavía más difícil. No es coincidencia el que se le llame Tomás el gemelo. Tomás es el gemelo de muchos cristianos, o muchos cristianos gemelos de Tomás. Gemelos del cristiano descuidado. Tomás fue descuidado en cuanto a lo que siempre Jesús les hizo ver. Gemelo del cristiano ausente en las reuniones. Lamentablemente muchos de nosotros pues somos gemelos de Tomás cuando nos ausentamos de las reuniones que la iglesia tiene. Gemelo del cristiano racional. Gemelo del cristiano emocional. Porque muchas veces hay cristianos que son muy emocionalistas. Y por el emocionalismo muchas veces no queremos llevar a cabo la obra del Señor como Él lo manda, sino por el sentimiento, el emocionalismo. Gemelo del cristiano que se excusa de todo. Gemelo del cristiano que no cree, no es obediente a lo que Dios le manda. ¿Con cuál de ellos se identifica y es gemelo usted? Espero que con ninguno, pero que con ninguno de ellos nos identifiquemos, que no seamos gemelos en ese sentido de ninguno de ellos. No estaba con ellos cuando vino Jesús. Tomás perdió la bendición de ver la primera aparición del Señor Jesucristo cuando resucitó de entre los muertos. Eso era una gran bendición. Imagínense ver a su maestro después de haber sido torturado, después de haber sido blasfemado, después de haber sido golpeado, crucificado, verlo resucitar ese primer día de la semana. Hubiera sido de mucho gozo, mucha bendición. Pero Tomás se lo perdió. No estuvo ese día que Jesucristo resucitó y que fue a los discípulos quienes estaban con miedos a puerta cerrada. Se lo perdió Tomás.
Cuando usted deja de reunirse, usted se pierde de estar con Jesús. Imitamos a Tomás de esa manera. No sabemos en realidad por qué Tomás no estaba reunido con los discípulos en ese primer día de la semana. Pudo haber sido por miedo, pues no lo sabemos. Pudo haber sido porque andaba haciendo otra diligencia, pues no lo sabemos. Pero él se lo perdió. En Mateo 18:20, Jesús hace una promesa. En Mateo 18:20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús hace la promesa que donde estén dos o tres reunidos, Jesús está en medio de ellos. Pero el contexto habla cuando hay problema entre dos hermanos. Cuando hay problema entre dos hermanos y se resuelve, Jesús está allí entre ellos. Jesús está con nosotros siempre. Las reuniones son en el nombre por su autoridad. Las reuniones que la iglesia el primer día de la semana lo hace. ¿Por qué? Porque es por la autoridad de Cristo. Cristo lo manda. Y cuando yo dejo de reunirme, yo me estoy rebelando, no contra el predicador, no contra ningún hermano, sino contra Jesucristo. Cuando usted deja de reunirse, usted deja de sentarse con Cristo a la mesa. Jesús hizo una promesa también a sus discípulos en la última cena. En Mateo 26, versículo 29. Jesús está en la última cena con sus discípulos. Pero Jesús le hace una promesa a él. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí está la promesa de Jesús. Jesús le dice a sus discípulos, voy a volverla a beber. Voy a estar con ustedes de nuevo en el reino de mi Padre. Cuando el reino fuera establecido, cuando la iglesia fuera establecida y la iglesia se reuniera para participar de la cena del Señor, ahí está Jesús. Cuando nosotros, hermanos, el primer día de la semana participamos del pan, del jugo, ahí está Jesús con nosotros. Ahí está Jesús, tenemos comunión con él. Él está con nosotros ahí, en compañerismo, en unidad con nosotros. Jesús promete volver a beber del jugo de la vid hasta en el reino, la iglesia. Sabemos que el reino es la iglesia. Y por ende, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, ahí está Jesús con nosotros. Cuando yo dejo de reunirme, dejo de participar, dejo de estar con Cristo ese día. Dejo de tener esa comunión con Cristo. En Colosenses, capítulo 1, versículo 13, Pablo le escribe a los hermanos de Colosa, porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. El apóstol Pablo dice que él nos libró, él nos sacó del mundo de las tinieblas y nos ha trasladado al reino, a la iglesia de su amado Hijo. Y es ahí donde Jesús participa con nosotros. Pero cuando yo dejo de reunirme, dejo de participar de la cena del Señor, pues pierdo esa bendición de estar con Jesús. Lamentablemente, como no vemos a Jesús físicamente, muchas veces dudamos o no creemos en esta promesa. Tomás dudó. ¿Por qué? Porque no estaba allí. Si Tomás hubiera estado allí, no hubiera dudado porque lo hubiera visto con sus propios ojos. Pero él se perdió esa oportunidad y nosotros también perdemos esa bendición y esa oportunidad de estar con Jesús a la mesa. Cuando participamos de la cena del Señor, Jesús está con nosotros. Usted deja de estar con Jesús cuando no se reúne igual que lo hizo Tomás, cuando no estuvo ese primer día de resurrección. Tomás perdió esa oportunidad y al perder esa oportunidad, pues perdió esa bendición. Cuando usted deja de reunirse, usted deja de cumplir el mandamiento de Hebreos. Capítulo 10, versículo 25, un texto muy conocido y que lamentablemente muchas veces
Cuando estudiamos con algún hermano, muchas veces, no, sí, hermano, ya yo conozco ese texto hasta de memoria. El punto no es que lo sepamos de memoria, el punto es que lo llevemos a la práctica. Hebreos 10:25, el escritor a los hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, los hermanos, muchos de ellos estaban dejando de reunirse, posiblemente por temor, pues posiblemente por la persecución, posiblemente porque muchos estaban perdiendo sus bienes, por muchas razones, pero estaban dejando de congregarse. Y el escritor les exhorta para que no dejen de cumplir el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque hay un día que está cerca. Ese día puede ser la muerte. Hoy puedo morir. Hoy puede venir Cristo Jesús. Entonces, debemos nosotros estar reunidos, porque puede ser el último día que yo pueda estar reunido, porque pueda que ese día venga la muerte, puede ser que ese día venga Jesucristo. No perdamos esa oportunidad, no despreciemos esa oportunidad. Esto puede considerarse como una exhortación general para todos los creyentes cristianos o todos los cristianos para que sean fieles en su asistencia a la iglesia en todo tiempo y en toda circunstancia. Indudablemente encontramos fuerza, consolación, aliento y gozo en el culto y servicio colectivo. Cuando nosotros nos reunimos, es para nuestro provecho. Es una gran bendición porque encontramos fuerza para seguir adelante al ver a otros hermanos que también lo están haciendo. Consolación, palabras de ánimo, promesas, aliento. Alimentamos nuestra alma, nos confortamos a través de la palabra y tenemos gozo, tenemos alegría. También puede considerarse como un aliento especial para los cristianos que estén sufriendo tiempos de persecución, porque eso es lo que estaba pasando con los hermanos hebreos. Estaban pasando momentos difíciles, momentos duros, donde muchos eran azotados, muchos eran arrastrados, muchos eran echados a la cárcel, muchos habían perdido su vida, muchos habían perdido sus bienes. Entonces, eran momentos difíciles para ellos, pero aún así, el escritor les anima que no dejen de reunirse porque eso les iba a ayudar para seguir adelante, para seguir en la carrera y enfrentar estas dificultades que estaban pasando. Hay siempre la tentación de aislarse para evitar estas situaciones. Hay siempre la tentación de que nosotros nos aislemos para evitar arresto, oprobio y sufrimiento. Puede venir una persecución y como no quiero sufrir, no quiero recibir oprobio, no quiero ser encarcelado, no quiero perder mi vida. Entonces, Satanás se va a aprovechar ¿para qué? Para que yo me desanime y para que yo renuncie a mi fe, cosa que muchos de los hermanos estaban haciendo. Y por eso es la exhortación. Hay muchos peligros cuando dejamos de reunirnos. Cuando usted y yo nos dejamos de reunir, como lo hizo Tomás en ese momento, pues nos exponemos a muchos peligros. El peligro de enfriarnos en nuestra vida espiritual. Cuando ya dejamos de reunirnos un domingo, posiblemente la primera vez nos cause molestia. Nos sintamos un poco triste, pero ya una segunda vez, una tercera vez se vuelve una costumbre y ya después
ya no nos hace falta. El peligro de acostumbrarnos a dejar de reunirnos. Si lo hacemos una vez, dos veces, tres veces, ya después lo vamos a ver tan normal, tan natural, que ya no nos va a hacer falta en querernos reunir. El peligro de soltar las manos del arado. El peligro de no seguir más a Cristo Jesús. En Lucas capítulo 9, versículo 62, le dijo Jesús. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás exacto para el reino de Dios. Aquí Jesús se encontró con tres tipos de personas. Uno le dijo, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Posiblemente este hombre no sabía la responsabilidad. Posiblemente pensó con Jesús, pues yo siempre voy a tener donde dormir, donde comer. Por eso Jesús le dice, las zorras tienen madriguera, los, eh, los pájaros, ¿verdad? Las aves tienen su nido, pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Después salió otro y le dijo, te seguiré. Señor, te voy a seguir, pero deja que primero entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y a otro le dijo, sígueme. Y él dijo, sí, te seguiré, pero déjame despedirme de los de mi casa. Todos estaban viendo hacia atrás. Y por eso Jesús le dice, nadie pone su mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Cuando ya hemos tomado la decisión, vamos hacia adelante. No volvamos a ver atrás, porque va a ser muy peligroso para nuestra vida espiritual. La expresión exacto para el reino de Dios no se refiere a la salvación, sino al servicio que nosotros vamos o ofrecemos al Señor ya cuando hemos obedecido. No se trata en absoluto de una cuestión de entrada al reino, sino de servicio en el reino. Después de haber entrado en él, está hablando de que, voy a entrar. No, es cuando ya estamos ahí. Ahora que estamos allí, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver atrás? No, vamos a seguir sirviendo a Dios, nuestro servicio a Dios, a pesar de las dificultades de los tiempos que estemos pasando. No podemos volver atrás. Que nuestro corazón no esté atrás, no esté en el mundo, sino hacia adelante. Que no sea como los judíos cuando salieron de Egipto. Salieron de Egipto, pero su corazón y su mente siempre estaban en Egipto. Su cuerpo salió de Egipto, pero su corazón y su mente estaban en Egipto y recordaban lo que hacían en Egipto. Por eso lloraron y querían volver atrás. Si nosotros, hermanos, quitamos la mirada, pues lamentablemente vamos a volver atrás. El peligro de perder nuestra alma. En Lucas 12, versículo 20, Lucas 12, 20, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Jesús nos presenta la parábola de un hombre rico, un hombre que sembró, su buena cosecha produjo al máximo. Fue grande. No hallaba qué hacer. Derribó su granero, los hizo más grandes. Solo estaba pensando en él. Solo estaba pensando en lo material. Solo estaba pensando en su vida. Nunca pensó en Dios. Nunca pensó en su vida espiritual. Lamentablemente, cuando solo estamos pensando en lo material, nuestra alma va a estar en peligro, porque vamos a desaprovechar lo más importante. ¿Qué sucedió con este hombre? Pensó que tenía muchos años por delante. Alma, tienes muchos años. Come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, esta noche vienen a reclamar tu alma. ¿Y ahora? ¿Para quién?
será lo que has provisto. ¿Quién va a disfrutar de lo que has provisto? Lamentablemente, podemos perder nuestra alma. Hace mucho tiempo una hermana me decía, hermano, ¿cuál es el problema? Que yo dejé de reunirme un domingo. Yo he sido fiel 7 años. No he perdido ni un domingo. ¿Cuál es el problema? Que yo un domingo no vaya. Le dije, hermana, ¿qué pasaría si ese domingo que tú no te reúnes por que tú no quisiste, por ir de paseo, tú mueres? ¿Te encontraría fiel? Me dijo, no. Bueno, y si ese domingo que tú decidiste no reunirte, viene Cristo Jesús, ¿te encontraría fiel? Me dijo, no. Y si no te encuentras fiel, ¿qué va a pasar con tu alma? Vas a perderlo. Entonces, ¿de qué va a servir 7 años? ¿De qué me va a servir 15, 20, 30, 40 años, 50 años fieles si puedo perder mi alma en un día? Debemos de meditar y debemos de pensar muy bien. Bien, podemos hacernos una pregunta. Si Cristo viniera hoy y no estoy reunido, ¿me encontraría fiel o infiel? ¿Qué pasaría si ese día de reunión yo muriera y no fuera a la iglesia? No juguemos con nuestra salvación. Nuestra alma es lo más valioso. Nuestra alma es lo más preciosa. Nuestra alma es lo que va a vivir eternamente. Pero podemos perderla en un instante. El peligro de descuidar la salvación. En Hebreos, el capítulo 2 versículo 3, el escritor a los Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que oyeron. El escritor a los hebreos les exhorta que no descuiden su salvación, que no descuiden su salvación, porque no va a haber excusa. Si yo descuido mi salvación, no voy a tener excusa. Primeramente, porque el Señor la anunció. Dos, fue confirmada por los que oyeron. Los apóstoles confirmaron la palabra que el Señor Jesús había hecho, había dicho y había practicado. Entonces, no tenemos excusa para dudar de la palabra de Dios. No, no tenemos excusa para dudar de nuestra salvación. Nadie tendrá excusa para dudar de la salvación. Cuando dejamos de reunirnos, estamos descuidando nuestra salvación. Cuando yo dejo de reunirme, yo estoy descuidando mi salvación. Está en peligro mi salvación. Por eso debemos de despertarnos de este sueño. En Romanos capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Roma y les hace esta exhortación. Hace todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Cada día, cada segundo, cada minuto, nuestra salvación está más cerca. Tal vez obedecimos hace 10 años. Ahora estamos cada día más cerca. Cada día nuestra salvación está más cerca de cuando habíamos creído. Por eso, Pablo le dice a los hermanos, despierten del sueño espiritual. Estaban dormidos y estaban descuidando su salvación. Esa salvación que en cualquier momento podía llegar. Cualquier momento puede venir Jesucristo. Cada día nuestra salvación está más cerca. No la descuidemos. Serán muy graves las consecuencias si lo hacemos. Si yo sigo descuidando mi salvación, pues las consecuencias sabemos que van a ser muy duras, van a ser muy graves, van a ser eternas. Y hay un enemigo que no descansa, no descansa y nos puede sorprender dormidos espiritualmente. El peligro de ser sorprendido por el diablo
ese enemigo que no descansa, ese enemigo que nos quiere destruir, ese enemigo que nos quiere devorar. No por nada, hermanos, la Biblia describe al diablo con términos para temer, para temer. Pedro lo presenta como un león rugiente, como un león con hambre. En primera de Pedro 5:8, Pedro dice, sed de espíritu sobrio, está alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjese cómo lo presenta la Escritura, como león rugiente. ¿Quién se va a dormir en una selva? ¿Quién va a querer dormirse al oír que un león anda cerca? ¿Usted lo haría? No creo. ¿Quién va a estar tan feliz o tan tranquilo si ve un león a 50 metros? Nadie. Vamos a salir huyendo. Vamos a querernos proteger. Entonces, ¿por qué acercarnos a Satanás? ¿Por qué querer jugar con Satanás? ¿Usted se acercaría a un león a jugar? No, usted se alejaría lo más lejos posible. Entonces, ¿por qué querer jugar con Satanás? La Biblia lo presenta como ese león rugiente. Y cuando el león ruge es porque anda hambre. Es porque anda hambre. Ser sobrio significa ser serios en nuestros pensamientos, adoptar un enfoque realista ante la vida, ser inteligente tocante a las estratagemas de Satanás. No podemos, hermanos, dormirnos. No podemos tomar a Satanás como alguien inofensivo para nada. Es un enemigo férreo, un enemigo cruel. No crea que Satanás lo anda buscando para jugar. No, no, no. Es para destruirnos, hermano. ¿Usted cree que un león va a jugar con usted? ¿Usted cree que un león lo va a aruñar? Para nada. El diablo tiene diferentes poses, diferentes características que las escrituras nos hace ver para que no nos descuidemos, hermano. Aquí Pedro lo presenta como un león rugiente. A veces acude como una serpiente e intenta seducir a la gente a la corrupción moral, como lo hizo con Eva. En Apocalipsis 12, versículo 9, dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí se nos presentan dos características y ninguna de ellas son agradables. Bueno, no conocimos los dragones, solo tal vez los hemos visto en película o en alguna serie, en algunos muñequitos, pero no se presenta como un animal inofensivo. Ahora, lo mismo es la serpiente. ¿Quién va a quererse acercar a una serpiente? ¿Quién va a querer jugar con alguna serpiente? Hay algunos que lo hacen, pero las demás personas no lo vamos a hacer, porque sabemos el peligro. Si es una serpiente muy venenosa, nos descuidamos, nos puede morder y nos va a matar. Entonces, Satanás no va a jugar con nosotros. Satanás quiere matarnos, quiere destruirnos. Por eso, no podemos dormirnos. Debemos de ser sobrios, de mente cabal. El apóstol Pedro lo hace ver. A veces se disfraza como ángel de luz e intenta engañar a la gente en el reino espiritual. Fíjese, aquí hay tres características de Satanás muy peligrosas, que si nosotros viéramos estos animales, saldríamos corriendo, buscaríamos la protección. Pero también Satanás es muy astuto y se disfraza como ángel de luz. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice el apóstol, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Bueno, si nosotros vemos un león, saldríamos corriendo. Si existieran los dragones, salíamos huyendo. La serpiente, vemos una serpiente, salimos huyendo. Pero si miramos a un ángel,
pues creo que no tuviéramos tanto miedo, o posiblemente sí, pero no es como estos animales. Y ahí es más peligroso. Por eso Jesús también dijo que nos cuidáramos de los lobos que vienen con vestidos de oveja, vienen disfrazados con una apariencia humilde, con una apariencia dócil, pero que realmente no lo son. Satanás se nos puede presentar de estas dos maneras. Se nos puede presentar agresivo, violento, pero también se nos puede presentar humilde para que nosotros nos descuidemos, no durmamos, nos confiemos y nos pueda destruir. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquí como león rugiente emprende a aterrorizar al pueblo de Dios mediante la persecución. Satanás lo hizo. El peligro de ser malos ejemplos para otros cristianos. El apóstol Pablo imitaba a Jesús. 1 Corintios 11, versículo 1 dice, sé imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Cuando nosotros, si hubiéramos visto al apóstol Pablo, Pablo no está siendo arrogante. Él dice, sean imitadores de mí. ¿Por qué? Porque él estaba imitando a Cristo. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos reunidos, ¿a quién estamos imitando? Estamos imitando al apóstol Pablo. Estamos imitando a Cristo Jesús. Pero cuando yo dejo de reunirme, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo un mal ejemplo para otros cristianos. Jesús siempre estaba reunido donde quiera que él iba. A cualquier ciudad, a cualquier aldea, Jesús buscaba dónde reunirse. En Lucas 4, versículo 16, dice, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se sentó a leer. Jesús donde iba, lo primero que buscaba el día de reposo, el día sábado era una sinagoga. ¿Para qué? Para adorar y servir a su Padre Celestial. La palabra costumbre es ley. Jesús había hecho una ley de adorar a Dios. El peligro de perder nuestra ciudadanía celestial. ¿Cuál es el peligro de imitar a Tomás? Ser gemelo de Tomás es que perdamos esa ciudadanía celestial. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo dice a los hermanos de Filipo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestro hogar no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía es celestial. Es en el cielo. Pero si yo estoy imitando a Tomás al dejarme de reunir, voy a perder esa ciudadanía. Si usted deja de reunirse, usted está esperando ansiosamente la venida del Señor. Si yo dejo de reunirme, estoy esperando ansiosamente la venida del Señor. Claro que no. Las escrituras nos animan para que estemos reunidos siempre, para que nosotros no imitemos a Tomás, sino al contrario. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios estaba reunido. En el Salmos 65, versículo 4, dice el salmista, cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Dice el salmista, seremos saciados con el bien. ¿Dónde? En tu casa. En ese momento era el templo. ¿Dónde nos saciamos espiritualmente, hermano? ¿Dónde nuestra alma se sacia? En la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:15. Entonces es ahí donde nosotros encontramos la satisfacción total para nuestra alma. En el Salmos capítulo
No logro ver. 36:8, hermano. Bueno, muy bien, hermano. En el Salmos 36:8, disculpen un momento. En el Salmo 36:8, el salmista, nos hace ver, dice, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delis. Dios nos da todas las bendiciones espirituales en la iglesia. Es allí donde nosotros, hermanos, nos beneficiamos y gozamos de todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de tus hijos. ¿Pero dónde? En la iglesia. En Efesios capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones espirituales solamente las encontramos en la iglesia. Fuera de ella no vamos a encontrar ninguna bendición espiritual. Podemos encontrar todas las bendiciones materiales, físicas, pero las espirituales solamente en la iglesia. Los primeros cristianos siempre estaban reunidos. En Hechos 2, versículo 42, dice, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Estaban continuamente, estaban en esa comunión. Los hermanos del primer siglo. El apóstol Pablo, en Hechos 27, dice, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Recuerde que Pablo dijo, sean imitadores de mí, porque yo soy de Cristo. Cristo, según su costumbre, según su ley, estaba reunido. Pablo, ¿dónde estaba? Reunido, adorando a Dios. ¿Cómo usted ve las reuniones de la iglesia, hermano? ¿Cómo usted ve las reuniones de la iglesia? No solo los domingos, sino todas las reuniones que ha acordado la iglesia. ¿Cómo las vemos? ¿Como una carga? ¿Como un fastidio? ¿Como una costumbre? ¿Como un privilegio? ¿Como un honor? ¿Como una bendición? ¿Cómo las vemos? Bueno, usted debe de responderse sinceramente. ¿Cómo ve usted las reuniones de la iglesia? Su actitud puede estar matando a la iglesia donde usted es miembro. Recuerda, hermano, que la iglesia local en cualquier parte del mundo depende de cada uno de los miembros. Y si mi actitud, hermano, no es la correcta, si mi actitud es como la de Tomás, yo puedo estar matando a la iglesia local donde soy. Con su asistencia, usted puede animar y ayudar para que otros se salven. O con su inasistencia, usted puede estar desanimando y ayudando para que usted y otros se pierdan. De cada uno de nosotros depende, hermano, la obra en la iglesia local. Si yo soy fiel, pues yo voy a estar dando un ejemplo bueno para muchos, para los del mundo y para los cristianos. Si yo soy infiel, si soy un hermano que asiste de vez en cuando, pues hermano, yo estoy siendo tropiezo para muchos también. Conclusión. Hermanos, despertemos de nuestro sueño. No seamos gemelos de Tomás. No seamos como Tomás. ¿Quieres asesinar a la iglesia? ¿Quieres matar a la iglesia? Deja de asistir a los servicios. ¿Quiero yo que la iglesia desaparezca? ¿Quiero yo matar a la iglesia? Sencillo. Pues
al dejarme de reunir, a no cumplir mi compromiso, ¿no? Muchos van a seguir mi ejemplo y la iglesia va a desaparecer. Mantente siempre alejado de las reuniones por quedarte en tu casa. Si nosotros queremos que la iglesia desaparezca, que la iglesia muera, pues no vayamos a las reuniones. No cumplamos nuestra responsabilidad como miembros. Y la iglesia pronto va a morir, pronto va a desaparecer. Sigue inventando excusas para justificar tus ausencias a las reuniones. Pues lamentablemente, muchos estamos poniendo excusas. Y las excusas no son más que mentiras disfrazadas. Así asesinarás a la iglesia local y tú también estarás matando espiritual. Tu alma estará muriendo espiritual. Estarás cometiendo suicidio espiritual. Te enfriarás y morirás espiritualmente. ¿Realmente quieres eso? Yo creo que no. Entonces, despertemos y no seamos el gemelo de Tomás, sino que imitemos al apóstol Pablo, quien imitaba a Jesucristo. Y como ya hemos visto, ambos estaban siempre reunidos para adorar y servir a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, para no ser ese gemelo de Tomás, que se perdió la oportunidad de poder haber visto al Señor resucitado ese primer día de la semana. Que Dios nos bendiga.